La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de mi pequeño café en el centro de Portland. Mientras me preparaba para cerrar por la noche, el trueno retumbaba arriba, haciendo temblar el viejo edificio. Mientras limpiaba los mostradores y revisaba lo necesario para el inventario de mañana, tenía 20 años y aparte de este negocio que apenas sobrevivía, solo poseía el apartamento de arriba, el que me había dejado mi abuela. Un relámpago iluminó la calle oscura y en ese breve destello vi una figura pequeña, encogida bajo el toldo a rayas del café. Mi primer impulso fue tener cuidado. No era el barrio más seguro a esas horas, pero algo en sus hombros encorvados, en su evidente angustia, me hizo abrir la puerta. El viento casi me la arrancó de las manos mientras gritaba hacia la silueta en sombras. Era un niño, no tendría más de 7 años, el cabello oscuro pegado a la frente, la ropa empapada, y un pequeño mochila apretada contra el pecho. Cuando levantó la cara, me impresionó la calma extraña de sus ojos. No era miedo, era cansancio, un cansancio demasiado viejo para su edad. Sus zapatillas de marca y su abrigo de diseño parecían fuera de lugar en esa zona de la ciudad. ¿Estás perdido?, pregunté, arrodillándome a su altura. Mientras la lluvia caía del toldo sobre mis hombros, no respondió enseguida. Me observó con una intensidad inquietante. Al final, asintió, los nudillos blancos de tanto apretar las correas de su mochila. Me llamo Grace, dije, poniéndome de pie y señalando hacia adentro. Ven, entremos. Te pondrás seco y en calor, luego veremos cómo volver a casa. El calor del café nos envolvió. La tormenta, fuera, sonaba lejana, amortiguada por las paredes de ladrillo y los cristales empañados. Había algo en los movimientos cautelosos del niño, en su mirada cansada, que me hizo preguntarme de qué huía. Se sentó en el borde de una silla, mientras yo buscaba una toalla limpia para su cabello, y preparaba chocolate caliente con malvaviscos extra. Soy Theo, dijo al fin, aceptando la taza con una cortesía sorprendente. Tenía un acento leve, pero marcado, quizá de Europa del Este. Estaba con Frances en el museo, explicó tras el primer sorbo. Hubo un ruido fuerte, la gente corrió, nos separamos. Bajó la mirada a su taza, evitando mis ojos. Francis trabaja para mi padre. Revisé el teléfono, había noticias de una alarma de incendio en el Museo de Arte. Evacuación sin heridos. Deberíamos llamar a tus padres, le sugerí con suavidad. Theo se tensó de inmediato, sus ojos se agrandaron, apretó más la taza. A mi padre no le gustan los teléfonos, dijo con cuidado, eligiendo cada palabra como si las hubiera ensayado, y no sé su número. Frances lo tiene. La tormenta arreció, ahora caía granizo, golpeando los cristales como si alguien lanzara piedras. Vivo en Westwood Heights, dijo al cabo de un rato, mencionando el barrio más rico de la ciudad, la Casa Blanca, con portones negros y lobos de piedra, añadió. Su descripción era tan precisa que parecía memorizada. Te llevaré a casa, le dije, mientras tomaba las llaves y mi abrigo. Su expresión osciló entre alivio y duda. Sus dedos jugaban con la correa de la mochila. Fuera, la tormenta había amainado un poco, los charcos reflejaban la luz quebrada de las farolas. Mi viejo Volkswagen tosió 2 veces antes de arrancar, el calefactor solo daba aire tibio. Theo se abrochó el cinturón con una precisión aprendida. Permanecía quieto, demasiado quieto para un niño. Sus ojos, siempre atentos, revisaban la calle mientras conducía. A los 20 minutos, un todoterreno negro con los cristales tintados se emparejó con nosotros en un semáforo. Permaneció ahí demasiado tiempo. Theo se agachó de inmediato, un gesto tan automático que delataba costumbre, instrucciones, miedo aprendido. Mis manos se apretaron al volante, el corazón me golpeaba el pecho. El vehículo aceleró al fin y desapareció. Westwood Heights parecía otro mundo, calles impecables, mansiones detrás de muros de piedra, cámaras disfrazadas de farolas. Theo cambió al cruzar la entrada, se enderezó, como si retomara un papel olvidado. Allí, dijo de pronto, señalando una entrada flanqueada por 2 lobos de piedra. Eran tan reales bajo la luz, que parecían respirar. Detrás, una mansión blanca, enorme, con rejas de hierro negro, fortaleza más que casa, sin número, sin nombre. Las puertas se abrieron solas. Alguien, en algún sitio, ya sabía que llegábamos. 3 vehículos negros iguales esperaban frente a la entrada, y varios hombres de traje oscuro, bajo la lluvia. Gracias por traerme a casa, dijo Theo, con una formalidad que sonaba mucho mayor que su edad. Su mano fue hacia la manija de la puerta, pero se detuvo un instante. Mi padre querrá agradecerle personalmente. Había algo en su tono, ni advertencia, ni disculpa, solo una gravedad contenida. Antes de que pudiera responder, la puerta del copiloto se abrió desde fuera. Un hombre enorme,
con un auricular en el oído, y una expresión cuidadosamente neutra, nos observó, me examinó con una sola mirada, una que me hizo sentir radiografiada, y luego miró a Theo con alivio evidente. Salí del coche despacio, consciente de las múltiples miradas que seguían cada uno de mis movimientos. La puerta principal de la mansión se abrió, derramando una cálida luz sobre el camino circular. Una mujer apareció primero, elegante, severa, una carpeta en la mano, tras ella, un hombre, y con él, el aire cambió. Era más joven de lo que esperaba, quizás 27, cabello oscuro, perfectamente cortado, un traje a medida que en cualquiera otro parecería exceso. Su rostro era puro ángulo, pómulos afilados, mandíbula firme, ojos que evaluaban todo, con fría precisión. Theo, dijo el hombre, con un acento más marcado que el de su hijo, y una voz baja que no necesitaba volumen para imponer autoridad. Luego me miró. Sus ojos, intensos e indescifrables, me estudiaron con una calma inquietante. Soy Maxim Bulkov, dijo al fin, tendiéndome la mano con exacta formalidad. Le agradezco haber traído a mi hijo sano y salvo. Su apretón fue firme, controlado, y su mirada, fija, como si midiera mi reacción a su nombre. No lo reconocí, pero la tensión súbita del personal de seguridad me indicó que debería haberlo hecho. Grace Bennet, respondí, sintiéndome de pronto muy consciente de mi abrigo empapado y mis botas llenas de barro. Frente a tanta perfección pulida, no fue molestia. No podía dejarlo bajo aquella tormenta. El rostro de Maxim se suavizó apenas mientras miraba a su hijo. Por favor, entre. El tiempo empeora de nuevo. No fue una invitación, fue una orden envuelta en cortesía, y griega. Sin saber cómo, ya lo estaba siguiendo a través de las puertas dobles. El interior era un estudio de riqueza contenida, suelos de mármol, techos altos, cuadros dignos de museo, pero también había calidez, un dibujo infantil enmarcado junto a una pintura renacentista, libros gastados amontonados en una mesa antigua. Theo fue llevado por la mujer del portapapeles, mirándome una última vez, con una expresión imposible de leer. Antes de desaparecer escaleras arriba, yo quedé en el vestíbulo, incómoda, mi abrigo goteando sobre el suelo impecable. Usted es dueña del café en la calle Armón, afirmó Maxim, guiándome hacia lo que parecía su despacho. Las paredes revestidas de madera y llenas de libros en varios idiomas creaban un ambiente de cultura y control, una calma demasiado medida, tras la seguridad armada de afuera. El fuego crepitaba en la chimenea. Un empleado apareció sin hacer ruido, con una bandeja, 2 copas de cristal y un líquido ámbar que olía a poder. Theo me contó dónde encontró refugio, continuó Maxim, su acento rozando las palabras con precisión ensayada. Tuve suerte de seguir abierta, respondí, aceptando el vaso, sin probarlo. La evacuación del museo debió asustarlo mucho. Una sombra cruzó su rostro, breve, pero clara, preocupación, y algo más oscuro detrás. El guardaespaldas de mi hijo estará buscando otro empleo, dijo, con una calma helada. La naturalidad con que hablaba de un niño de 7 años con guardaespaldas, y del castigo implícito por perderlo, me heló la sangre. A pesar del fuego, Maxim me observó con intensidad, luego habló, como si ya tuviera un plan. Theo tiene dificultades con sus estudios. El inglés, sobre todo, sus tutores no logran conectar con él. La frase quedó suspendida, hasta que añadió, usted tiene formación en literatura, he visto los libros que vende. Estoy terminando mi grado en educación, admití, preguntándome cómo sabía de los libros del café. La idea de que me hubiera notado antes de esta noche me resultó inquietante. Doy clases los fines de semana, en el centro comunitario. Quizás podría considerar dar clases a Theo, sugirió, con la certeza de quien no espera un no. 3 tardes por semana. La compensación sería generosa. No era realmente una pregunta, y su tono dejaba claro que rechazarlo no era una opción real. Debí decir que no. Todo en aquella situación gritaba advertencia. Los hombres armados, la compostura de Maxim, su calma demasiado exacta y griega. Sin embargo, había algo en los ojos serios de Theo que me detuvo. Tendría que ajustar mis horarios en el café. Oí que decía mi voz. Los arreglos se harán, respondió él, con una satisfacción apenas perceptible. Fue hasta su escritorio, y tomó una tarjeta blanca, tan simple que solo mostraba un número en plata. Mi asistente la contactará mañana con los detalles. Cuando me entregó la tarjeta, nuestros dedos se rozaron. Un destello, una conciencia súbita. Los ojos de Maxim se entrecerraron, mínima señal de que él también lo sintió. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Era Theo, ya seco, vestido con ropa limpia. Parecía otro, espalda recta, rostro neutro. Una copia pequeña de su padre. Solo los ojos lo delataban. Brillaron un
instante, al verme aún allí, ¿agradeciste correctamente a la señorita Bennet su ayuda?, preguntó Maxim. Sí, padre, respondió Theo, con precisión impecable, la señorita Bennet ha aceptado ayudarte con tu inglés, anunció su padre. Por primera vez, vi emoción en el rostro del niño, sorpresa, y luego, una esperanza cautelosa. Me llevaron a casa, en un todoterreno negro, idéntico a los de la mansión. El conductor, silencioso, conducía por las calles empapadas, con una precisión casi mecánica, a través de las ventanillas tintadas. Portland parecía diferente, más oscura, llena de sombras que nunca había notado. Esa noche no dormí, mi mente giraba sin descanso, alrededor de los Bull Cove. Por la mañana, busqué su nombre en Internet, y las respuestas no fueron tranquilizadoras. Noticias, rumores, y una palabra repetida en cada artículo: crimen organizado. Las acusaciones nunca fueron probadas en los tribunales. Mi dedo se quedó suspendido sobre el teléfono, lista para marcar el número y rechazar el puesto de tutora, pero recordé los ojos de Theo, aquel cansancio contenido, ese autocontrol demasiado maduro, que a veces dejaba asomar una chispa de esperanza. Ningún niño debería aprender a dominar sus emociones a los 7 años. Esa mañana, el café estaba inusualmente lleno, como si el universo conspirara para distraerme de mi decisión. Alrededor del mediodía, un coche elegante se detuvo frente a la puerta, y de él bajó una mujer, a la que reconocí enseguida, la asistente de Maxim, la del portapapeles. Señorita Petrova, se presentó con voz firme, deslizando un sobremanila sobre el mostrador, el contrato y el horario para las clases del joven Theo. Su tono no dejaba espacio a dudas, el asunto ya estaba decidido. Dentro del sobre había documentos que detallaban una paga 5 veces mayor de lo que habría imaginado, por apenas 9 horas semanales, también un acuerdo de confidencialidad, redactado con un lenguaje legal excesivo para unas simples clases particulares. Mi vacilación debió notarse. El señor Bulkov valora su privacidad, dijo Petrova, su acento más marcado que el de Maxim. La compensación refleja tanto sus servicios educativos como su discreción. El mensaje era claro: no solo me pagaban por enseñar, sino también por guardar silencio. 2 semanas después, ya me había acostumbrado a aquella nueva rutina. Lunes, miércoles y viernes por la tarde, enseñaba a Theo en su sala de estudio privada, una habitación llena de libros, mapas, materiales educativos, que harían llorar de envidia a cualquier profesor de escuela pública. El niño era brillante, pero cauto. Probaba mis reacciones antes de confiar del todo. Poco a poco, su fachada formal comenzó a agrietarse, y entre esas grietas apareció el niño real, uno que coleccionaba piedras, que amaba la astronomía, y dibujaba planos arquitectónicos con un talento asombroso. A veces, Maxim observaba desde la puerta. Su sola presencia bastaba para que Theo se enderezara, retomando esa postura rígida y ensayada, como si todo su ser se transformara en una representación diseñada para agradar a su padre. Al final de nuestra tercera semana, lo encontré esperándome en el pasillo. Después de que Theo fuera llevado a su clase de artes marciales. Camina conmigo, dijo. No era realmente una invitación. El ala este de la mansión se abría hacia unos jardines impecables, recién florecidos con la primavera. Mi hijo es distinto contigo, comentó, tras un largo silencio entre los senderos de piedra. Habla más, a veces incluso se ríe. No era una pregunta, aunque su tono buscaba una respuesta. Maxim Bulkov no hacía preguntas, extraía información. Los niños necesitan espacio para expresarse sin miedo al juicio, respondí, con cautela, esperando no haberlo ofendido. Para mi sorpresa, asintió. Una sombra cruzó su rostro, mientras miraba el horizonte, donde se acumulaban nubes oscuras. El momento de calma se rompió, cuando un guardia se acercó corriendo, hablándole con urgencia en ruso. La expresión de Maxim se endureció de inmediato, su mano se posó en mi codo. Firme, protectora, debe irse ahora, ordenó, sin rastro del tono amable de antes. ¿Qué ocurre?, pregunté, sintiendo la tensión eléctrica en el aire. Guardias aparecieron por todo el jardín, con las manos dentro de las chaquetas, donde no había duda de lo que ocultaban. El agarre de Maxim se hizo más fuerte, mientras me conducía con rapidez hacia la casa. Complicaciones de negocios, dijo con sequedad. Víctor la llevará a casa, y se asegurará de que llegue sana y salva. Aquel énfasis en salva me heló la sangre. Me condujo por una entrada lateral. Un coche ya esperaba, el motor encendido. La mañana siguiente,
Encontré un sobre sin marcar, debajo de la puerta del café. Dentro había un recorte de periódico, un incendio en un almacén al otro lado de la ciudad, y 3 palabras escritas a mano en el margen: Volkov será el siguiente. Las manos me temblaron, debí ir a la policía, pero algo en mi instinto me gritó que eso solo empeoraría las cosas. En cambio, llamé al número plateado de la tarjeta, respondió el buzón de voz de la señorita Petrova. Menos de 10 minutos después, un SUV en negro se detuvo frente al café. 2 hombres de traje entraron sin titubear. El señor Volkov solicita su presencia inmediata, dijo el más alto, con un tono que no admitía réplica. Antes de que pudiera reaccionar, el cartel del local ya marcaba cerrado, y yo iba camino a Westwood Heights. Entre el tráfico de la mañana, Maxim me esperaba en su despacho. Había hombres hablando en ruso, rápido, tenso. Se callaron apenas entré. Varios pares de ojos me evaluaron, con precisión casi militar. Déjenos, ordenó Maxim. El silencio que quedó fue tan denso que podía tocarse. Recibió una amenaza, dijo sin preámbulos, extendiendo la mano. Le entregué el recorte. Su rostro se endureció al leer las palabras. La familia Baronov, murmuró, más para sí. Se están volviendo audaces. Fue hacia la ventana, afuera. La seguridad había duplicado su número. Intentan alcanzarme a través de los míos, los que están en mi órbita, incluyéndola a usted. Sus ojos regresaron a los míos. Su tono cambió apenas, como si en su voz hubiera un rastro de preocupación real. Usted y Theo deben abandonar Portland de inmediato. Tengo una propiedad en las montañas aislada, segura. Serán llevados allí esta misma noche. Yo me ocuparé del resto. No puedo simplemente dejar mi café, mi vida, protesté, aunque ya sabía que no había opción. Su expresión no cambió, pero en sus ojos, por un segundo, hubo algo parecido a ternura. Su café estará protegido. Lo que intento preservar es su vida. Su forma de desarmar mis argumentos, con tanta calma y precisión, era tan aterradora como extrañamente reconfortante. Theo ya ha sido trasladado, añadió, con voz baja, y entonces comprendí que ya no tenía elección. Gracias por traerme a casa, dijo Theo con tono formal, de repente sonando mucho mayor de lo que era. Su mano buscó el picaporte, pero dudó. Mi padre querrá agradecerte en persona. Había algo en su voz. No era una advertencia, tampoco una disculpa. Antes de que pudiera responder, la puerta del pasajero se abrió desde afuera. Un hombre enorme, con un auricular y una expresión cuidadosamente neutra, me miró de arriba abajo. Fue solo una mirada, pero me sentí radiografiada. Después, se volvió hacia Theo, visiblemente aliviado. Salí despacio del coche, consciente de los muchos ojos que seguían cada uno de mis movimientos. La puerta principal de la mansión se abrió, derramando una luz cálida sobre el camino circular. Una mujer elegante, severa, con una carpeta en la mano, fue la primera en aparecer. La seguía un hombre cuya sola presencia cambió el aire a nuestro alrededor. Era más joven de lo que imaginaba. Tal vez 27, cabello oscuro, cortado con precisión, traje hecho a medida, que en cualquier otro habría parecido ostentoso. Su rostro era todo ángulos, pómulos marcados, mandíbula firme, ojos que analizaban cada detalle con una calma calculadora. Theo, dijo el hombre con acento ligeramente más marcado que el de su hijo. Su voz era tranquila, pero llena de autoridad. No necesitaba alzarla para dominar la atención. Luego me miró. Su mirada era intensa, difícil de leer, como si quisiera descifrarme por completo. Soy Maxim Volkov, dijo, extendiendo la mano con una formalidad precisa. Le agradezco que haya traído a mi hijo sano y salvo. Su apretón fue firme, controlado. Sus ojos, fijos en los míos, evaluaban mi reacción a su nombre. No lo reconocí, pero el leve cambio de postura de los guardias me indicó que tal vez debería haberlo hecho. Grace Bennet, respondí, súbitamente consciente de mi abrigo empapado y mis botas llenas de barro. No fue ninguna molestia. No podía dejarlo bajo la tormenta. La expresión de Maxim se suavizó apenas, casi imperceptiblemente, mientras miraba a su hijo. Por favor. El clima empeora otra vez. No era una invitación, era una orden disfrazada de cortesía. Y, sin entender por qué, lo seguí a través de las enormes puertas dobles. El interior respiraba riqueza contenida, mármol en el suelo, techos altos, arte de museo, pero también había rastros de calidez. Un dibujo infantil enmarcado junto a un cuadro renacentista, libros gastados apilados sobre una mesa antigua. Theo fue llevado por la mujer del portapapeles. Antes de desaparecer escaleras arriba, me lanzó una última mirada, imposible de interpretar. Yo quedé en el vestíbulo, incómoda,
mi abrigo goteando sobre el piso impecable. Usted es dueña del café en la calle Armón, dijo Maxime, sin preguntar realmente, me condujo hacia lo que parecía su estudio, paredes de madera, libros en varios idiomas, un ambiente de intelecto refinado. En contraste con la tensión militar del exterior, una chimenea ardía suavemente, sin pedirlo, un empleado silencioso apareció con una bandeja, 2 copas de cristal y un licor ámbar. Theo me contó dónde encontró refugio, continuó Maxime, pronunciando cada palabra con precisión ensayada. Tuve suerte de seguir abierta, respondí, aceptando la copa sin probarla. La evacuación del museo debió asustarlo mucho. Una sombra cruzó su rostro, fue breve, pero inconfundible. Preocupación, seguida de algo más duro. El guardaespaldas de mi hijo buscará otro empleo, dijo tras una pausa calculada. La naturalidad con la que hablaba de un niño de 7 años con escolta, y de las consecuencias para quien lo había perdido, me heló la sangre. Theo tiene dificultades con sus estudios, prosiguió Maxime, el inglés, sobre todo, sus tutores no logran conectar con él. Su voz dejó la frase flotando en el aire, cargada de intención. Usted tiene formación en literatura, lo sé por los libros que vende, estoy terminando mi carrera en educación, admití. Intrigada por cómo sabía tanto de mi pequeño café, también enseño los fines de semana en el centro comunitario. Quizá podría considerar dar clases a Theo, sugirió, con la seguridad de quien no está acostumbrado a recibir un no. 3 tardes por semana, la compensación sería generosa. No era una pregunta, y su tono indicaba que negarme no era realmente una opción. Debía haber dicho que no. Todo en aquella situación gritaba peligro, los guardias armados, la calma controlada de Maxime y. Sin embargo, algo en los ojos de Theo me había conmovido. Tendría que ajustar mis horarios del café, me oí decir. Los arreglos se harán, respondió él, con un destello de satisfacción. Tomó una tarjeta de visita, minimalista, solo un número en plata grabada. Mi asistente la contactará mañana con los detalles. Nuestros dedos se rozaron cuando me la entregó. Una corriente eléctrica cruzó entre ambos. Los ojos de Maxime se entrecerraron apenas, reconociendo lo mismo que yo había sentido. Un golpe discreto interrumpió el momento. La puerta se abrió, revelando a Theo con ropa seca. El niño parecía otro, espalda recta, rostro sereno. Un reflejo en miniatura de su padre. ¿Agradeciste a la señorita Bennet como corresponde?, preguntó Maxime. Sí, padre, respondió él, con precisión casi militar. La señorita Bennet ha aceptado ayudarte con tus estudios de inglés. Por un instante, vi en el rostro del niño una emoción genuina, sorpresa, seguida de una chispa de esperanza. Me llevaron a casa en un SUV negro idéntico a los de la mansión. El conductor, mudo, atravesó las calles lluviosas con exactitud impecable. Portland me pareció distinta. Aquella noche, más oscura, llena de sombras que antes no veía, no dormí. Mi mente giraba, repitiendo una y otra vez el mismo nombre, Bulkov. Por la mañana, busqué en internet. Las respuestas llegaron, incómodas, inevitables. El apellido aparecía en titulares. Sospechas de vínculos con el crimen organizado, acusaciones nunca probadas, vidrios rotos, agujeros de bala en las paredes, muebles volcados durante la pelea. Maxime permanecía en medio del caos, sin chaqueta, la manga de la camisa rasgada y manchada. De lo que, con horror, comprendí que era sangre. Theo corrió hacia él, deteniéndose en seco al ver la herida de su padre. No es nada, lo tranquilizó Maxime, arrodillándose a su altura a pesar del dolor evidente. El cuidado con que tocó la mejilla de su hijo contrastaba violentamente con el desorden que nos rodeaba. Los Baronovs no nos molestarán de nuevo, añadió, mirando mis ojos por encima de la cabeza de Theo. No pregunté qué significaba eso, comprendí que había límites en lo que realmente quería saber. El amanecer llegaba mientras los equipos de seguridad limpiaban la propiedad, eliminaban evidencia de la noche anterior con práctica eficiencia. Maxime me encontró en la cocina, haciéndote con las manos temblando sin parar. Lamento que te hayas visto envuelta en esto, dijo, apoyándose en el mostrador con cansancio cuidadosamente controlado. La herida en su brazo había sido vendada profesionalmente, pero las líneas de dolor en su rostro delataban lo contrario. Te merecías algo mejor que ver este lado de mi mundo. ¿Y ahora qué sucede?, pregunté, pasándole una taza humeante que aceptó con su mano buena. Afueras, los primeros pájaros comenzaban su canto matutino, incongruentemente pacífico tras una noche de violencia. Maxime suspiró, permitiendo que su postura perfecta se relajara momentáneamente. Ahora acelero ciertos planes, dijo,
calculador incluso en su vulnerabilidad, llevo años estableciendo negocios legítimos inmobiliarias, inversiones en tecnología, adquisiciones de arte, empresas limpias para alejarme del legado de mi padre. Sus ojos se encontraron con los míos, buscaba juicio, y parecía sorprendido de no encontrarlo. 3 semanas después regresamos a Portland, no para reconstruir mi café destruido, sino para empacar mis pocas pertenencias del apartamento. Maxim había ofrecido un puesto que nunca podría haber anticipado, tutor privado de Theo, pero también asesora de su fundación benéfica, enfocada en el acceso educativo para jóvenes desfavorecidos, una cubierta conveniente que yo había cuestionado al principio. Aún insegura de sus verdaderas intenciones, su respuesta me sorprendió, una risa genuina, breve, pero transformadora, conveniente, sí, pero también sincera. Todos merecen una segunda oportunidad, incluyendo a mí misma, quizá especialmente a mí. Las oficinas de la fundación ocupaban el último piso de un rascacielos del centro, con vistas hasta las montañas donde habíamos encontrado conexión inesperada durante aquellos días peligrosos. Theo prosperó en su nueva escuela internacional, su inglés mejoró rápidamente, sus hombros gradualmente perdieron la tensión constante. La transformación de Maxim era más compleja, el peso de su pasado aún creaba sombras que dudaba desaparecerían completamente. Sin embargo, presenciaba diariamente esfuerzos por construir algo mejor, negocios legítimos reemplazando transacciones en la sombra, filantropía transparente reemplazando extorsiones. Nuestra relación evolucionó en etapas cuidadosas, respeto profesional convirtiéndose en amistad, amistad profundizándose en algo que ninguno de los dos nombró. La primera vez que me besó fue tras un evento de recaudación de fondos de la fundación, la luz de la luna suavizando sus facciones usualmente severas, haciéndolas más esperanzadoras. No merezco esta segunda oportunidad, murmuró contra mi cabello, aquella noche en el balcón de su penthouse, pero voy a ganármela cada día. Por Theo, por la fundación. Su mano encontró la mía, entrelazando los dedos. Por nosotros, si me lo permites, preguntó, su voz revelando vulnerabilidad que pocos habían visto. Todos merecemos redención, respondí, pensando en el niño asustado bajo la tormenta que me había llevado a esta vida inesperada. A veces, la redención nos encuentra cuando menos la esperamos, como invocado por nuestros pensamientos. Theo apareció en el marco de la puerta, pijama, un libro abrazado al pecho, ya no buscando refugio de la tormenta, sino ofreciéndonos la oportunidad de ser la familia que ninguno había osado imaginar.